Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por unirse a esta conexión, a esta sesión de ecosistema de datos. Mi nombre es Fiorella Zavala y con mucho gusto pues les presentamos el día de hoy eh, esta unión o esta articulación que estamos generando ahora, pues PCM, OEA e ILDA, para traerles a ustedes un acompañamiento en datos abiertos, en la carga de datos abiertos, y con ello un reconocimiento a aquellos, obviamente, que logren con estos hitos en la carga de datos abiertos para sus entidades. Bien, me gustaría iniciar presentando a Marushka Chocobar, nuestra secretaria de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, quien pues nos va a comentar un poco sobre este contexto de lo que venimos impulsando y también pues las buenas noticias sobre los indicadores internacionales. Marushka, ¿me escuchas? Hola Fiorella, ¿cómo estás? Claro que sí. Gracias. Solamente pedirles que a ver si me pueden autorizar para colocar el video. Bueno, muy entusiasmada por el reconocimiento que vamos a iniciar a nivel de los gobiernos regionales y locales. De verdad, como bien has comentado, los indicadores internacionales recientemente publicados acompañan al Perú en este proceso que hemos venido llevando adelante con el apoyo de las entidades públicas, de la sociedad civil, de la academia, buscando el poder llevar adelante un gobierno y una transformación digital con equidad. Creo que resulta importante comentar que de acuerdo al indicador de Naciones Unidas recientemente presentado, es el indicador más importante de digitalización del mundo, el Perú se encuentra en una escala permanente en varios indicadores, ¿no? Varios subíndices, por decirlo así. En primer lugar, el indicador global que evalúa primero los servicios digitales, segundo la conectividad o las telecomunicaciones y tercero la parte de talento digital. Estos tres subíndices hacen el indicador global de digitalización. Hemos crecido 12 posiciones. El Perú viene en una subida importante desde que se lanzó la Secretaría de Gobierno, de Gobierno Digital en ese momento. Estábamos en el puesto 81, en el puesto 82, y hoy nos encontramos en el puesto 59, estamos en el puesto número 6 de Latinoamérica y el Caribe, lo cual nos compromete a seguir avanzando en términos de impulsar el gobierno digital, impulsar la transformación digital. Precisamente hace unos minutos hemos cerrado un proceso de consulta nacional que estamos llevando adelante de la mano con Naciones Unidas, con la cooperación suiza, para poder saber cuál es este estado del arte del comercio electrónico en el Perú, que nos permita mirar cuál es la perspectiva del comercio electrónico en cuanto a el crecimiento y desarrollo sostenible del país y también precisamente en la reactivación económica post pandemia. Entonces, el primer indicador global, 12 posiciones por encima. El segundo, que tiene estos tres subíndices. Este indicador global está acompañado de dos indicadores adicionales. El primero es el de participación ciudadana digital, en el cual hemos subido 41 posiciones. Estas 41 posiciones nos ubican hoy, primero, como uno de los países de mayor nivel de crecimiento en los últimos, ¿no? En las últimas evaluaciones, y segundo en el puesto número 2 de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, estamos segundos en una serie de países que permanentemente, históricamente, han tenido muchas mejores evaluaciones que nuestro país y que también, claro, están haciendo grandes esfuerzos. Los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto en el país hoy se ven reconocidos en este indicador. Y finalmente, este otro subíndice que nos lleva a este evento y por lo cual me siento muy, muy contenta de poder comenzar a reconocer estos esfuerzos de los gobiernos regionales y locales en cuanto a datos abiertos, es el indicador de datos abiertos. El indicador de datos abiertos es un indicador que hoy está acompañando al índice global, así como el de participación ciudadana digital. Y en el indicador de datos abiertos nos encontramos en el puesto número 1 a nivel mundial, al lado de otros 10 países. En el puesto número 1 del mundo, de 193 economías, la verdad que debemos sentirnos muy orgullosos de todo lo que hemos venido trabajando estos años, que hoy se reflejan en un indicador tan importante como el indicador de Naciones Unidas. Eh,
Otras 10 economías a nivel mundial comparten con nosotros el puesto número 1. Es como un empate de 11 países. Pero somos el único país de Latinoamérica y el Caribe que está en esta posición. Es decir, somos el número 1 de Latinoamérica y el Caribe en datos abiertos. Esto nos genera dos retos. Primero, mantenernos en esta posición. Y eso significa que al día siguiente de la publicación de los resultados, tenemos que seguir trabajando para poder continuar en esta apertura permanente de datos en favor de la sociedad. Entonces, con este preámbulo, Fiorella y a todo el equipo, Alma, de verdad muy contenta de poder compartir con ustedes hoy este lanzamiento de reconocimiento, sobre todo acompañados de la OEA, acompañados de ILDA, acompañados de los organizadores más importantes y promotores de datos abiertos a nivel internacional. Y solamente terminar, que probablemente en algún momento Alma lo comente, pero la semana pasada fue el evento de América Abierta, y en este evento también hemos participado con 3 expertas de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Ya nos contará Alma ahí cómo nos fue, pero la emoción cuando se lanzó, se publicó el índice fue importante porque allá estábamos, ¿no?, con una representación del Perú, y estoy casi segura que si continuamos en esta línea, la próxima vez en la América Abierta será en el Perú. ¿Sí o no, Alma? Claro que sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Felicitaciones a todos los que están participando aquí y éxitos en este reconocimiento también. Gracias, Fiorella. Muchas gracias, Marushka. De hecho, es importantísimo y se evidencia pues esta confianza, este nexo confiable que está teniendo el Perú con diversas entidades, instituciones, a nivel del extranjero también, ¿no? Como la organización, pues tener aquí a la Organización de Estados Americanos trabajando de la mano con nosotros en este reconocimiento, lo mismo con la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, ILDA. Esto avala de alguna forma el trabajo que se viene gestionando. Entonces, pues quiero también aprovechar este espacio para poder presentarles precisamente a estos representantes que vienen pues apoyándonos, apoyando el Perú en esta gestión de datos abiertos y también en el impulso de nuestra plataforma de datos abiertos, ¿no?, que está en todo este contexto. Y me gustaría poder invitar, por favor, no sé si me ayudas con el slide de la biografía para poder presentar a Mike Mora. Bueno, Mike Mora, de hecho, se encuentra también conectado y nos va a responder todas las preguntas que ustedes tengan, así que por favor, si es que hay alguna consulta de por medio, no se olviden colocarlo en el chat del Zoom. Si hay una consulta sobre el tema del reconocimiento como tal o sobre la intervención que están teniendo también estas instituciones, estos organismos internacionales. Entonces, Mike Mora es especialista senior, de hecho, de la OEA en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos, desde donde contribuye desde el 2007 a que los gobiernos de las Américas sean más eficientes, transparentes y cuenten con mecanismos de participación ciudadana. Es decir, cabe resaltar que obviamente estos datos nos van a servir para poder utilizarlos, reutilizarlos y poder generar a través de ellos servicios digitales más eficientes para la ciudadanía. Bien, voy a presentar la intervención de Mike Mora, quien nos acompaña, como les digo, a través del chat para poder responder las preguntas, pero que nos ha enviado también un video para poder comentar más detalles sobre la participación de la OEA. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes hoy aquí. Quisiera en primera instancia agradecer muy especialmente a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, especialmente a su secretaria Marushka Shokovar, y es un gusto también estar compartiendo este espacio con la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos, ILDA. Y es también grato compartir para mí con gobiernos regionales y gobiernos locales de Lima Metropolitana en esta iniciativa. Muchas gracias a la Secretaría por la invitación a participar de esta sesión, de esta capacitación y ciertamente también del comité evaluador de esta iniciativa de reconocimiento en datos abiertos. Quiero hacer el mejor uso del tiempo. Me voy a permitir compartir pantalla para poder llevar a cabo esta presentación y presentarme. A medida hago esto, mi nombre pues ya lo mencionaron, es Mike Mora, y
Trabajo desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva ya por una gran cantidad de años, que no voy a mencionar, precisamente logrando impulsar esta agenda de apertura de datos abiertos, pero ciertamente de apertura amplificada para la gobernanza democrática. Esa es mi presentación y ese es el contenido de lo que voy a procurar correr a abarcar en estos minutos que tengo, y por favor, si tienen alguna pregunta, estaré atento para poder responder al término de la presentación. Eso es lo que vamos a ver en una introducción para llegar a hablar específicamente de la apertura de datos con propósito en materia de prevención y combate a la corrupción. A manera introductoria, yo quería posicionar esta presentación porque me parece muy importante lograr entender a los datos abiertos no como una moda, no como algo espontáneo que ha sucedido en la gestión y la administración pública, sino como el desenlace de una coincidencia de áreas temáticas y del avance en la gestión pública, específicamente el gobierno abierto y el gobierno digital, que se encuentran y en esa confluencia terminan por potenciar y amplificar la apertura de datos, ¿no? Un gobierno abierto que data de 10 años como proceso orgánico y esquemático. Muchas instituciones y de gobierno han venido haciendo y adoptando muchos de los principios de los que habla hoy por hoy la Alianza para el Gobierno Abierto con antelación a su creación. Eso es importante también verlo y reconocerlo, pero un gobierno abierto que habla precisamente de hacer la apertura de la gestión pública y de conectar con el ciudadano, y al mismo tiempo una evolución del gobierno electrónico, ¿no? De la implementación de tecnología para que funcione el Estado, a un gobierno digital donde la tecnología ya no es solo usada para que funcione el Estado, sino para que conecte servicios y trámites con la ciudadanía de una forma eficiente y transparente, de una forma ágil. Allí en esa confluencia y en los últimos años con el avance de la tecnología hay una producción enorme, gigantesca de datos y ciertamente el gobierno no está exento de esa producción de datos a medida que va digitalizando sus trámites y servicios y es por eso que los datos abiertos recobran aún mayor importancia y relevancia hoy por hoy. Para nosotros, desde la Organización de los Estados Americanos, indicar que el apoyo a la agenda de apertura de datos hace parte precisamente de la unión de estas dos áreas de la gestión pública, el gobierno abierto y el gobierno digital, específicamente con nuestros ojos como una organización que promueve el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Dicho eso, ¿qué son los datos abiertos? Me parece importante que empecemos allí porque hay desentendimiento acerca de lo que son los datos abiertos y espero que al finalizar esta presentación ustedes puedan tener mucho más claro qué son los datos abiertos y orientar sus iniciativas de institución de gobierno de una mejor forma. En primera instancia, ya encuentran en pantalla, es conocido hoy por hoy como un recurso, como una materia prima para el Estado y sus instituciones, pero también para la sociedad, las empresas y el ciudadano, y es muy importante verlo porque voy a empezar a explicar un poco más de lo que es, pero en la definición que nos da la Carta Internacional de Datos Abiertos, precisamente los datos abiertos son entendidos como esa data digital que está disponible con características técnicas y legales necesarias para que pueda ser usada y reusada libremente y redistribuida por cualquier persona u organización en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero más allá de una definición puntual, que me parece bien que la tengamos de base para este proceso que se inicia, los datos abiertos son un proceso y voy a explicar más de eso en adelante. Es también importante lograr entender que los datos abiertos implica una gran cantidad de datos, pero específicamente voy a referirme también a la definición que nos da la Carta Internacional de Datos Abiertos en materia de datos gubernamentales, que incluye de modo no limitativo datos en poder de gobiernos nacionales, regionales, locales, municipales, ustedes, organismos gubernamentales,
internacionales y otros tipos de instituciones del sector público, y este término se puede aplicar también a datos que crean organizaciones externas al gobierno, pero para los gobiernos, y que se benefician de forma significativa al público y que están en manos de organizaciones externas y se relacionan con programas y servicios de gobierno. Les invito a conocer más estas definiciones que ciertamente nos da la Carta Internacional de Datos Abiertos y son un muy buen punto de partida para nosotros en esta presentación. Ahora, ¿qué se requiere para hacer datos abiertos? Para hacer datos abiertos, para hacer apertura, se requiere procesos de co-creación. Procesos de co-creación que implica que muchos actores convengan juntos para lograr desarrollar estrategias, políticas, normativa, ciertamente en materia de datos abiertos, el portal o la Plataforma Nacional de Apertura de Datos, que en últimas está pensado en que sean procesos de co-creación para la innovación. Entonces, en el esquema que ustedes van en pantalla, encuentran los elementos que se requiere para la apertura de datos, y hay uno muy importante que sale allí, que es el término de co-creación, que habla precisamente de que no sea un proceso de un solo actor trabajando con la apertura, sino que sea de un ecosistema que tiene diferentes implicaciones en el ciclo de apertura de datos. Pero muy importante también recalcar que haya una normativa, que haya una política. En el caso de Perú la tiene, la hay una estrategia, y ciertamente el tema del portal, que es fundamental y se complementa todo el proceso de salir con la apertura. Y la innovación, que es fundamental, ¿no? Es hacer apertura con propósito, y hacer apertura con propósito va a ser un concepto que me van a escuchar decir continuamente durante la presentación, porque de eso habla la apertura de datos, los datos abiertos, y cuando les decía en su definición que lo entendamos como un proceso, es precisamente eso. Los datos abiertos son un proceso que debe generar valor e innovación. Ahora, hablaba del ecosistema y me refería al ecosistema. Entonces, ¿quiénes conforman el Ecosistema Nacional de Datos Abiertos? Es una forma simplística de explicarlo, es que todos somos parte de ese ecosistema de datos abiertos, pero todos tenemos diferentes implicaciones o nos relacionamos diferente con este ecosistema. Ciertamente está el Estado y las instituciones que le componen, y los otros dos perfiles de usuarios o de participantes en este ecosistema son los intermediarios, que son aquellos, pues el término que se le otorga a aquellos que toman los conjuntos de datos, los transforman y generan valor sobre estos conjuntos de datos. Son aquellos que traducen a los conjuntos de datos en soluciones, y por otro lado los usuarios, ¿no? Todos aquellos, nosotros ciudadanos, que a través de un aplicativo, de un sistema, de una solución, estamos beneficiándonos de las transformaciones que se hicieron de los conjuntos de datos, de la información y de este proceso. Entonces todos estamos de alguna forma involucrados en este ecosistema. Ciertamente la mayor parte son aquellos usuarios que se benefician, y queremos que sea así, ¿no? Que haya una gran parte de la población beneficiándose del uso y aprovechamiento de los datos abiertos. Me gusta explicar mucho qué es en realidad los datos abiertos, sacando esa definición. Tenemos una definición y está muy bien, pero en que los datos abiertos los explicamos como un proceso, también es importante explicarlos de una forma positiva, ¿no? ¿De qué son? ¿No? Entonces, para mí, y me gusta explicarlo así, los datos abiertos son productividad, ¿no? Es mayor seguridad, es mayor y mejor empleo, es también mejor salud, en la medida que los datos abiertos contribuyen a que se generen mejores políticas basadas en evidencia, ya sea en materia de educación, de salud, de empleo, de productividad, y eso es muy importante, o para hacer una mejor gestión incluso de las salas de emergencia, de los hospitales, y ciertamente podemos hacer muchas más conclusiones en materia del uso y aprovechamiento de datos abiertos después de la pandemia. Pero también los datos abiertos es una mejor calidad de la democracia y gobernabilidad, y ciertamente transparencia, que de nuevo llega a la fibra y la razón de ser del involucramiento de la Organización de los Estados Americanos con esta agenda de datos abiertos en nuestra misionalidad
de defensa de la democracia. Pero sobre todo, los datos abiertos son generación de valor. Hay un tema que es la apertura de conjuntos de datos y otro que es el uso y aprovechamiento de estos conjuntos de datos, que es la generación de valor sobre esa información. Los dos momentos de la apertura de datos son indispensables y son fundamentales. Ahora, también está bien entender que no son los datos abiertos porque hay mucho temor en las administraciones públicas acerca de lo que son los datos abiertos y por eso me gusta explicar a los datos abiertos también, explicándolos con una otra noción. No son exclusivamente tecnología, es decir, no son simplemente estos tipos de archivos, ni son simplemente la tecnología usada para el portal. Hay mucho más detrás de lo que son los datos abiertos, por eso hablaba de co-creación, de innovación. Tampoco es solo data o información publicada en la web, un PDF para rendición de cuentas de sus instituciones en la web no es datos abiertos, es información en la web y eso está muy bien, pero no son datos abiertos. Tampoco son un fin, los datos abiertos no es simplemente hacer la apertura de conjuntos de datos y tampoco solo su uso de aprovechamiento. Entonces, no es un fin necesariamente los datos abiertos y ciertamente desde la mirada de los gobiernos que les hacen la apertura, los datos abiertos no son simplemente lograr colgar el conjunto de datos en el portal. No es abrir toda la información del Estado, no es comprometer la seguridad del Estado del ciudadano y no es violentar la privacidad del ciudadano y esto es muy, muy importante. Todas las definiciones de lo que no son los datos abiertos que nos ayudan a comprender mejor cómo estructurar nuestras iniciativas de apertura de datos abiertos. Esto que nosotros promovemos, no simplemente lo promovemos como Organización de los Estados Americanos porque fue una evolución del gobierno abierto al gobierno digital, sino porque hay principios de datos abiertos que han establecido procesos globales, como es la Carta Internacional de Datos Abiertos, del cual les compartía yo la definición de datos abiertos. Y esta Carta Internacional de Datos Abiertos define 6 principios de datos que les dejo en pantalla, que son, no voy a entrar en detalle para explicarlos porque se explican muy bien solos. Uno, que es abiertos por defecto, que es lograr pensar en la generación de trámites y servicios de gobierno, pensar la gestión de datos que se hace como producto de la digitalización de trámites y servicios del Estado, es decir, no pensar simplemente la apertura como los procesos de buscar, salir y generar datos digitales para poder hacer aperturas, sino ya, desde ya, pensar nuevos trámites y servicios ciudadanos pensando en la gestión de datos. El segundo principio, que sean oportunos y exhaustivos, completos, que sean accesibles y utilizables, que sean amigables para acceder y para usar, que sean comparables e interoperables, va muy ligado al abierto por defecto y el pensar la gestión de datos, pero ciertamente para que sean comparables e interoperables, para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana y para el desarrollo incluyente y la innovación. Principios que hoy por hoy están consagrados en las diferentes políticas nacionales de datos abiertos que existen en la región. Hay alrededor de 12 políticas de datos abiertos en la región y hay también normativas que están ligadas a las leyes de acceso a la información con capítulos específicos de datos abiertos. Y en el caso de la OEA hemos apoyado a 7 países en este proceso y estos principios ciertamente en el caso de las últimas políticas de datos que se han generado en la región, ya están inmersos en estas políticas, como es el caso de la República Dominicana, la más reciente de las políticas que se ha aprobado en la región, que fue aprobada este año en marzo. La otra parte importante de los datos abiertos es cómo se transmiten y cómo se comunican esos datos abiertos, estos conjuntos de datos del catálogo de datos abiertos. Esto se hace muy bien a través de los portales de datos, de las plataformas nacionales de apertura de datos. En la región hay más de 17 portales nacionales de datos con más de 400.000 conjuntos de datos publicados, más de eso a la fecha. Y en esta presentación le dejo unos ejemplos, pero también los motivo a que conozcan otros conjuntos de datos abiertos, sí, está bien conocer conjuntos de datos abiertos que están en otros portales de otros países de la región. Les invito a visitar los que les dejo allí, pero pueden entrar a muchos más portales nacionales que existen para que los conozcan. Todos tienen
se ven muy parecidos, muy similares, tienen unos estándares para comunicar, para acerca de requerimientos, para lograr atraer a los usuarios y servir también como herramienta para el uso y aprovechamiento de datos y sobre todo para lograr informar y generar también capacidades en aquellos que quieren trabajar con datos abiertos. Rápidamente, para nosotros desde la Organización de los Estados Americanos, trabajamos también el impulso de la apertura de datos, no simplemente apoyando los procesos de generación de normativa en materia de datos abiertos, pero también a través del Programa Interamericano de Datos Abiertos para prevenir y combatir la corrupción, de nuevo en una noción de hacer apertura con propósito, y en este caso particular hacer apertura con propósito para la prevención y el combate a la corrupción. Les voy a hablar un poco del PIDA, de lo que es, y les invito desde ya también a pensar sus iniciativas en función de este programa, si es así para sus instituciones en el marco precisamente de este reconocimiento de apertura de datos que está promocionando, que está haciendo y realizando la Secretaría de Gobierno en Transparencia y Transformación Digital de Perú. El PIDA precisamente nace allí donde ustedes están, en Lima, nace como un compromiso de los presidentes del hemisferio en el 2018, en la octava Cumbre de las Américas, donde la secretaria Maruja Escobar también estuvo presente con nosotros. Nace en la medida que los presidentes se comprometen a impulsar la generación de un programa de apertura de datos para la prevención y combate a la corrupción, que nos es conferido a nosotros en el Departamento para la Gestión Pública Efectiva como responsables para elaborar y para apoyar en la implementación, y ese programa atiende precisamente a hacer uso y aprovechamiento de datos, hacer apertura y también uso y aprovechamiento de datos en las diferentes fases del ciclo anticorrupción, de prevención, detección, investigación y sanción, y eso para indicar que los datos abiertos pueden y deben ser utilizados en cada una de estas etapas del ciclo de anticorrupción, y para eso es precisamente pensado el PIDA. Pero algo muy importante para decir aquí, que no quiero que tomemos tan a la ligera. Los presidentes hicieron un compromiso regional, fue el primer compromiso regional en materia de apertura de datos, fue la primera vez que los datos abiertos incursionaban en la agenda política de alto nivel, y eso es muy importante tenerlo en consideración, porque como no hay otros temas en esa agenda política, y en materia de apertura de datos que ustedes trabajan está en esta agenda política regional y hay compromisos regionales en la materia. De nuevo, con esto también quiero indicar que la apertura de datos no se trata tampoco de iniciativas aisladas, solas o institucionales, sino se trata de todo un ecosistema regional que atiende a la apertura de datos. El PIDA plantea 14 acciones a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, 11 acciones para la Secretaría General de la OEA, es decir, para nosotros en apoyo a los estados miembros, y una acción para la cooperación internacional para que también apoyen con financiamiento en la implementación del PIDA. En resumen, para la implementación del PIDA toca en dos etapas. Uno, que es la apertura de datos prioritarios, y dos, para la prevención y combate a la corrupción, y dos, para el aprovechamiento de esos conjuntos de datos prioritarios precisamente en la prevención y el combate a la corrupción. En materia de apertura de datos prioritarios, el PIDA enlista referencia 30 conjuntos de datos que también son conjuntos de datos que ha referenciado la Carta Internacional de Datos Abiertos, pero básicamente para la apertura está haciendo un llamado para que haya un acondicionamiento normativo para la apertura de datos. Yo les hablaba de la política de datos de República Dominicana, pero también quiero traer a mención la política de datos de Ecuador, ya que esas dos políticas, que han sido las dos últimas políticas que se han aprobado en el hemisferio, ya toman en consideración al Programa Interamericano de Datos Abiertos, a los mandatos y a los compromisos generados por los presidentes para su implementación. Eso es muy importante como un marco regulatorio, normativo y de impulso a esta agenda en los países. Segundo, habla del fortalecimiento de capacidades para que pueda haber apertura, y también de asistencia técnica para la apertura de conjuntos de datos prioritarios. Y en tema de aprovechamiento de uso de datos prioritarios, que es
fundamental habla este programa de fortalecer capacidades de sociedad civil en el uso y aprovechamiento de los datos prioritarios, de la generación de coaliciones de gobierno y sociedad civil para innovar con datos abiertos, ciertamente de modo en el concepto de que haya apertura con propósito, en este caso frente a la corrupción, y generar coaliciones entre gobiernos y las instituciones que hacen apertura y sociedad civil para la generación de valor es fundamental en este proceso. Y también finalmente habla del apoyo al establecimiento de mecanismos de monitoreo de corrupción con datos abiertos por parte de la sociedad civil. Esto es un resumen de la implementación del PIDA y este último punto también es muy importante porque no se trata solo de que haya apertura de estos 30 conjuntos de datos o el número que se pueda hacer, o incluso más de los 30 conjuntos de datos, sino que pueda darse un monitoreo de cómo está funcionando esa apertura. Ya casi cerrando y espero no demorarme más en más minutos en finalizar mi presentación. Hay productos que se esperan y que esperamos también conecten con sus iniciativas de apertura de datos aquí en Perú, con esta iniciativa que tiene que ver ciertamente con la actualización normativa, con los de datos publicados en el portal PIDA. Y algo muy importante que hemos venido promocionando, y ustedes van al portal de Colombia, por ejemplo, ya encuentran un espacio dedicado acerca de apertura de datos PIDA. Se generan coaliciones con productos, hay mecanismos de monitoreo de la corrupción e innovación con datos para combatir la corrupción en forma de soluciones. Allí están los 30 conjuntos de datos, desde información de impuestos, registros de servidores públicos. Les invito a conocer en detalle estos 30 conjuntos de datos, que de nuevo no son los únicos en los que se piensa que se puede prevenir y combatir la corrupción, pero sí creemos que son prioritarios en ese sentido. Y para eso también ustedes como recurso cuentan con la guía de implementación del PIDA, un recurso metodológico que proporciona la hoja de ruta con lineamientos para atender a cada una de las 14 acciones que define el PIDA, como les mencionaba, y les provee una serie de instrumentos para que puedan hacerlo. Tanto la planilla de diagnóstico PIDA como el mapeo del ecosistema de datos, la matriz de monitoreo y el checklist de implementación. Voy a pasar de largo los ejemplos de apertura de datos, ya porque el tiempo me ha avanzado, pero quiero que visiten el uso y aprovechamiento de datos, en este caso a través del involucramiento de periodistas que desarrollan propuestas para explicar la corrupción de una forma más amigable y sencilla, con datos abiertos, o como es el caso de la visualización del estado de los conjuntos de datos PIDA que se hizo en Colombia, y los desarrollos que se hicieron aquí por parte de organizaciones de sociedad civil para lograr mostrar cuál era el avance en la apertura de los conjuntos de datos del PIDA, que es también muy importante y esto también nos sirve para ir viendo o avanzando en temas de monitoreo. Allí, por ejemplo, simplemente, como ven en pantalla, en esta gráfica, aunque analizan los 30 conjuntos de datos, en materia de votaciones, la información está a medias en Colombia. En materia de ayuda internacional de financiamiento está completa la información. En materia de registro de cabildeo, registro de reuniones, no hay información o hay poca, y es simplemente un ejemplo de información y el estado de estos conjuntos de datos en Colombia es también muy importante saber. O ver información de ejecución presupuestal derivado de la apertura que se hace de esta información. Y conocer cómo están las contrataciones en cada uno de los departamentos, por tipo de contrato, los montos y otros asuntos. Para concluir y cierro, los datos abiertos para combatir la corrupción no son más una teoría, una práctica, hay compromisos y mandatos regionales, se está haciendo ya, hay países que lo están haciendo, les invito a conocer los avances que se están haciendo en Colombia y en Ecuador en la materia. También se requiere para que haya apertura de disposición institucional y el funcionariado. Muchas gracias a usted por estar participando de estos procesos y ciertamente a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital que impulsa la apertura de datos con propósito. La tercera conclusión es que las tecnologías emergentes se nutren de datos y funcionan con datos de buena calidad. Por eso a mí me gusta decir que no hay nada miope acerca de los datos abiertos. Por el contrario, la trayectoria de trabajo en la última década de datos abiertos en la región son una plataforma para trabajar hacia la gobernanza de datos y ciertamente también para mejorar la calidad de los datos que redunde
en un mejor aprovechamiento de nuevas tecnologías y algoritmos en la gestión pública. Yo con esto me despido, dejo de compartir mi pantalla, pero de nuevo, como les indicaba, estaré atento a sus preguntas y de nuevo, muchas gracias por la invitación a participar de este espacio de capacitación y también del comité de evaluación para esta iniciativa. Muchas gracias a todos y a todas y es un gusto de nuevo para mí estar aquí con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Mike. De hecho, Mike, como pueden ver, ya se encuentra conectado en nuestro canal como panelista. Así que me gustaría rápidamente hacerte llegar las preguntas que hemos recibido. Mike, no sé si me escuchas correctamente. Bueno, primero te están agradeciendo por el chat, por la información. Estuvo muy interesante todo el alcance nos menciona. Y bueno, a ver, te comento las preguntas que hemos recibido. Mike, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo perfecto. Te estoy escuchando perfecto, así que estoy atento nomás a tus instrucciones. Buenísimo. Entonces te cuento. De hecho, en la presentación, esta nos llegó un poquito antes, mientras en el transcurso de la presentación, pero de pronto podríamos enfocarla por otro lado. La pregunta era, ¿algún aprendizaje de los países que han implementado el PIDA? Y de pronto, por ahí, porque sé que mencionaste varios ejemplos, de pronto podríamos enfocarnos en algún aprendizaje desde el lado de las limitaciones que se han presentado, muy puntuales, y desde el lado del éxito que se ha generado a través de ellos. Gracias, Fiorella, y trato de responder esa pregunta lo más rápido posible en virtud del tiempo y agradecer ciertamente a todas las personas que están conectadas. Y gracias por sus agradecimientos. A ver, aprendizajes muchos. El PIDA es reciente, es relativamente nuevo. Estamos hablando de un compromiso presidencial del 2018, una aprobación que hacen los Estados Unidos en el 2019. Lo que sucede inmediatamente después es que nos llega la pandemia. Y la pandemia en realidad distrajo, en buen sentido de la palabra, muchos de los esfuerzos que los Estados miembros debieron dar a datos abiertos y específicamente se concentró mucho en materia de apertura de datos, de información de la pandemia y en otros temas para poder prestar servicios de manera remota a la ciudadanía. Entonces, dicho eso, yo creo que esta es una de las reflexiones importantes que hay que hacer. Por eso a lo mejor no hablamos de 20 Estados miembros implementando activamente el PIDA, pero sí valoramos todos los esfuerzos que están haciendo los Estados miembros en esa dirección. Hablo mucho y mencioné a Colombia y Ecuador, que yo creo que son dos de los países que más decidida y activamente han avanzado en la implementación del PIDA. No sin dejar de tener en consideración las otras iniciativas que van adelantando los países, por una razón en particular también, que no es simplemente una iniciativa de si gusto hacerlo o no, sino que debe atender precisamente por parte de los Estados Unidos a los compromisos que se han hecho a nivel internacional. Pues cada uno de los estados reportan en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA avances que van haciendo en materia de apertura de datos y materia de datos para la prevención y combate a la corrupción. Dicho eso, no ha sido un proceso fácil por varias razones. Los 30 conjuntos de datos, parte de las observaciones, los 30 conjuntos de datos que lista el PIDA, de los 30 conjuntos de datos que lista el PIDA, no todos los países tienen estos conjuntos de datos o cuentan con esta información. Entonces, el primer limitante es que hay todavía conjuntos de datos que no han sido ni siquiera pensados para ser estructurados en los países. Uno recurrente es el de cabildeo, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los temas. Hay que seguir haciendo esfuerzos para lograr definir mejor los entornos en los cuales funcionan estos conjuntos de datos para poder obtener la información, estructurarla para hacerlo. Entonces, esta es la primera reflexión y el aprendizaje de eso es que entonces es muy importante que en etapas tempranas logremos identificar bien cómo lograr hacer el abordaje para la apertura de estos conjuntos de datos.
Pero lo dije en mi presentación, de nuevo, no es abrir los 30 conjuntos de datos. Si podemos empezar con 1, 2, 3, eso es bastante ganancia. Que creo, de hecho, alimenta un poco la pregunta que habían también puesto en la sesión, en la herramienta de preguntas y respuestas, si había una cuota mínima de datos que debería generar cada unidad orgánica para que sea más ágil la transferencia de información hacia los ciudadanos, y ahí, de pronto, mi respuesta es eso. Uno corresponde a cada estrategia de país, precisamente priorizando, de acuerdo a su política, cómo va a ser la estrategia de apertura, más allá de este molde, entre comillas, que establece el IDA, y pueden ser otros conjuntos de datos, pero iniciar pensando en conjuntos de datos que puedan ser abiertos con información o con datos de calidad es muy importante. Un ejemplo que a mí me gusta poner siempre de la carrera por la apertura es Canadá. Canadá, 10 años atrás, empezó a hacer apertura de datos. Ellos solos abrieron más de 400.000 conjuntos de datos que ustedes podían entrar al portal y ver el listado de conjuntos de datos. La verdad era que hoy tienen, creo que alrededor un poco más de 100.000 conjuntos de datos. Tuvo que haber un proceso a la inversa en Canadá para lograr en realidad sacar de circulación muchos conjuntos de datos que han publicado por a pedir datos, pero que en realidad no tenía ningún sentido de que tuvieran ningún propósito, ni nadie los había siquiera visitado. Entonces, la carrera de la apertura de datos, que de hecho muy similar también, pero desde la otra perspectiva a Uruguay, y vamos a tener alguien que nos va a poder hablar también de esta perspectiva. Uruguay, en su estrategia, empezó a abrir pocos conjuntos de datos, y hoy no tiene tampoco tantos miles de conjuntos de datos abiertos, pero los que tiene, habrá unos que se utilicen más que otros, están abiertos con propósito y eso es muy importante. Entonces, lograr conectar la apertura con el propósito y por ende con la misionalidad de cada una de las instituciones y cómo esas instituciones se relacionan con sus ciudadanos y entender precisamente cuál de esa información puede ser más valiosa es muy importante. Lo dejo ahí para no extenderme. Y Fiola, te agradezco mucho. No, te agradezco mucho, Mike. De hecho, gracias por contestar la pregunta de Gerardo Cortijo. Gracias, Gerardo, por hacernos llegar tu pregunta. Y bueno, agradecerte nuevamente por este espacio, Mike, por tu tiempo. Y bueno, de hecho, quedamos atentos. Igual, si tienen alguna otra pregunta que vaya surgiendo en el camino, se la vamos a hacer llegar a Mike, pues para que luego pueda contestarla, ¿no? A la interna. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, nos vemos próximamente en el reconocimiento, espero, con los ganadores. Claro que sí, éxitos y estaré en el chat. Buenísimo. Bien, comentarles que ahora, Fabricio, perfecto, justo nos acabas de abrir la cámara. Bien, Fabricio, queríamos presentar tu biografía antes, Fabricio Scrolini, bienvenido, muchas gracias. Fabricio es director ejecutivo de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, ILDA, que también se ha sumado a este reconocimiento, y miembro de la Red de Datos Abiertos para el Desarrollo, ODA. Te agradezco mucho, Fabricio, por tu intervención, por tu tiempo y por acompañarnos en esta sesión. Es todo tuyo, el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Saludarles en este día, aquí un poco más tarde, aquí en el sur, ya casi las 8 de la noche, así que mi intervención va a ser relativamente breve. Yo me encuentro basado aquí en Uruguay. Es un gusto acompañar esta iniciativa, y así que después de esta intervención de Mike, que fue muy completa, realmente lo que me queda hacer a mí es compartir algo de la experiencia de lo que ha tenido ILDA en los últimos también casi 10 años de avanzar la agenda de datos en la región. Lo primero que hay que entender acerca de los datos abiertos es que es una idea bastante aceptada hoy, pero todavía con sus resistencias, como muchas de ustedes y muchos de ustedes pueden estar experimentando actualmente en Perú. Pero que en realidad es una idea que hace 10 años era muy difícil de convencer a la gente que era una buena idea. Es decir, esta cuestión de que las personas tienen derecho a acceder ya no a la información, sino a los datos mismos con los cuales los estados toman decisiones, y acceder de manera que sea, por un lado,
técnicamente posible y a su vez legalmente posible reutilizar esos datos para crear nuevas cosas, bueno, esa idea que parece hoy tan sencilla, tan obvia, tan del mundo de la Internet, hace 10 años era básicamente, yo diría, ciencia ficción. El hecho que en los últimos 10 años hayamos visto proliferar o crecer un montón de portales de datos, iniciativas, que de alguna manera ayudaron a crear un ecosistema, tanto a nivel regional como a nivel global, es testamento de que había algo detrás de esta idea, que no era la transparencia por la transparencia misma, sino que había realmente valor detrás de esto. Y en ese sentido, capaz que una visión panorámica de América Latina nos puede ayudar a entender dónde estamos hoy. Nosotros desde ILDA hemos producido dos instrumentos que podrían ser de interés para entender dónde está América Latina hoy. Uno es el Barómetro Regional de Datos Abiertos, que yo voy a compartir en breve ahí en el chat, donde hay una visión, si se quiere, más comparativa de la región. Esta información fue recogida en los años previos a la pandemia, en el año previo a la pandemia, ahí antes de que arrancara. Y luego el Barómetro Global de Datos, no de datos abiertos, o el Global Data Barometer, que trae consigo algunas complejidades más, pues el barómetro global ya no mide solamente la apertura de datos, sino que también mide los marcos normativos en términos de compartir datos, en términos de privacidad, así como una serie de preguntas importantes en torno a capacidades. Que también les recomiendo mucho mirar el Global Data Barometer como otro instrumento para considerar a la hora del diseño de políticas públicas y su implementación. Yo sé que ustedes se encuentran hoy embarcadas en un proceso de apertura y eso es buenísimo, buenísimo porque también es testamento del trabajo que ha hecho Perú en todo este tiempo, y el hecho que ahora haya un envión, un empujón por parte del gobierno es algo a celebrar. Entonces, aquí me gustaría detenerme ahora en 3 consejos para quienes están llevando adelante la apertura a distintos niveles, ¿no? O sea, lo primero que me gustaría ejercitar junto a ustedes es el ponerse en el lugar de la otra persona o en ponerse en el lugar de la ciudadanía. Y cuando digo la ciudadanía, es un término muy amplio, pero más bien la ciudadanía que usará sus datos, ¿no? Y entonces identificar dentro de sus organizaciones cuáles son los datos que realmente tienen más valor. Y aquí, digamos, hay esta pregunta se responde solo en función del contexto que ustedes tengan, ¿verdad? Hay cosas que están dadas y que son muy, yo diría, de cajón, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, de cajón, una expresión aquí rioplatense para decir que es muy obvio, que debería estar ahí. Por ejemplo, los presupuestos, ¿no? Los presupuestos es algo que uno debería decir, bueno, debería estar disponible, de hecho ya hay estándares internacionales que permiten hacer esa disponibilización de información. Lo mismo, por ejemplo, pasa con los contratos públicos, ¿verdad? Es algo relativamente sencillo estandarizar su puesta a disposición. Pero luego cada contexto es distinto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en algunos casos puede ser que la información sobre los parques públicos, digamos, sea de mayor valor. En otros casos podrá ser que la información sobre el estado del tráfico o la ubicación de determinados instrumentos en la ciudad también sea de mucho valor. Depende del fondo quiénes serán los que usen y reutilicen la información y el impacto que esto tenga. Entonces, ponerse en el lugar de esa ciudadanía es una de las cosas que son importantes. Luego, un segundo consejo que me gustaría darles tiene que ver con que algo es mejor que nada, ¿verdad?
En el servicio civil, generalmente en la maquinaria estatal, siempre enfrentamos este problema de, uy, los datos no están lo suficientemente completos. Uy, la verdad que no, bueno, me gustaría tener más tiempo para liberar este dataset. En la medida que ustedes están embarcadas en un proceso de apertura de datos, siempre sacar algo, y es mejor que nada, siempre que ese algo tenga un estándar mínimo de calidad, ¿no? No es sacar simplemente una tabla Excel o una tabla una hoja de cálculo simplemente porque tenía que cumplir con un TIC, ¿verdad? O sea, debe haber algún valor ahí, pero no tiene que estar en una situación de mega perfectitud, ¿verdad? Con que la data se sepa de qué es, se sepa cuándo fue creada, es decir, hace un mínimo de lo que se conoce como metadatos asociados y un mínimo de, digamos, de info. Eso creo que es sumamente importante para poder darle tracción a esto, ¿no? Y recordar que la apertura no es solamente el hecho de dejar la data en un portal, sino es dejar la data en un portal, trabajar con esa data para llegar a la audiencia que realmente tiene que llegar y seguir sosteniendo esa publicación y seguir sosteniendo la calidad de los datos, ¿no? Y eso es importante, digamos, de tener en cuenta. Y lo tercero, una vez que han pensado en quién es la audiencia, han tenido ciertos cuidados a la hora de publicar, digamos, datos con cierta calidad, pero publicados al fin, tiene que ver con conectar con esa demanda, ¿verdad? Conectar con las organizaciones, conectar con los equipos de desarrollo, conectar con el sector de la academia, conectar con quienes harán uso de esos datos para que junto a ustedes puedan crear valor, ¿verdad? Y esta es la parte más rica, y aquí se adoptan distintas formas, ¿no? Podrá ser desde digamos, formato, si se quiere, más a través de visualizaciones, hackatones, lo que fuere, que les permita explorar juntos qué es lo que realmente tiene valor. Lo importante de todos estos procesos tiene que ver con que al cierre haya algunos productos mínimos que puedan ser sostenidos en el tiempo. También no necesariamente siempre termina en un producto, ¿no? O sea, muchas veces el uso de los datos tiene que ver también con actividades que ya venían siendo realizadas, solo que ahora es más fácil o más eficiente acceder a la información. Esto es algo que cada caso, cada contexto permite de alguna manera identificar el uso. Y esto me parece que es un buen degradé y una buena forma de ver también lo que es hacia la interna el ciclo de producción de datos, y considerar también que los datos solo se mantendrán en cuanto más se usen, ¿verdad? Cuanto más demanda hay, de alguna manera es lo que asegura que la calidad de los datos se mantenga. Yo siempre cuento aquí un caso que hasta el día de hoy se sigue utilizando, un caso que fue muy conocido por allá por el 2015, que fue un experimento, digamos, un proyecto piloto que llevó adelante Hilda, que se llama atuservicio.ui, y A Tu Servicio lo que hacía era permitir a las personas en Uruguay comparar la calidad que obtenían de sus prestadores de salud, ¿no? Estos procesos aquí en Uruguay se daban generalmente en el mes de febrero, donde la gente tenía luego la opción de elegir entre prestadores. Esos datasets realmente para el caso uruguayo eran muy difíciles de conseguir, había mucha especulación en torno a si debían estar disponibles o no. Finalmente, a través de pedidos de acceso se hicieron disponibles los datos, y lo curioso, luego que un grupo de sociedad civil tomara la posta de publicarlos y ponerlos a disposición, fue que luego el gobierno los encontró muy útil para entender cómo estaba trabajando el sector de salud y para poner a disposición de la ciudadanía más información aún.
en todo ese proceso que comenzó siendo un pequeño portal de la sociedad civil, terminó luego en un portal que hoy por hoy es del gobierno y es del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, construido con la sociedad, donde se disponen la mayoría de los datos del sistema de salud y permite a la gente comparar entre proveedores y, no sé, enterarse en qué clínica se paga más o menos por tal medicamento, en qué clínica existen más o menos tasas de cesáreas o intervenciones cesáreas para las mamás, en qué clínica hay más o menos tiempo de espera, ¿no? Esto no resuelve de por sí todos los desafíos que tienen los sistemas de salud, simplemente que demuestra cómo la información también mejora la capacidad de elección de las personas y también mejora la propia gestión del gobierno. En este proceso de mejora de bases de datos a través del uso y su exposición, el gobierno también notó determinadas ineficiencias en el sistema y sirvió básicamente para corregirlas, ¿no? Entonces verán que hay un ciclo virtuoso a través de la publicación y eventualmente uso de los datos, que es un ciclo que además requiere de mucho diálogo con la ciudadanía, pero bueno, por lo que contaba Marushka al inicio de esta presentación, a Perú le está yendo bien en ese sentido, a través de los indicadores que ella comentaba. Entonces también es una muy buena oportunidad para poner en práctica esas habilidades que tienen que ver con fomentar la participación de la ciudadanía y que deben encontrar un sector público con esas capacidades. Yo creo que este sería como el panorama general de lo que puedo comentarles. Por un lado, decirles, bueno, esta es una idea que hasta hace 10 años no era tan popular y hoy, por suerte, hemos ganado la batalla de la popularidad. Es decir, ya a hoy nadie le parece extraño que la apertura tenga un lugar en la agenda. Eso es un logro colectivo, digamos, que les incluye a ustedes también. Perú fue participante, como decía Mike, de buena parte de estas discusiones, de la agenda que nació ahí en Lima, de las actividades que dieron origen al PIDA. Entonces, por un lado, felicitarnos porque es un logro colectivo. Lo segundo, ahora comienza la verdadera batalla, que es la de la implementación, ¿verdad? Y ahí se nos abren tres frentes. Por un lado, considerar el tema de la publicación y considerar para quién estamos publicando, para quién estamos poniendo disponibles esos datasets. Por otro lado, considerar los temas de calidad y cuándo es el límite suficiente. Y por otro lado, considerar la co-creación con el sector, del sector público con otros sectores, como el privado, como la academia, como la sociedad civil. Y ese es el salto, ¿verdad? Porque a partir de ahí podemos seguir creando valor. Naturalmente hay agendas emergentes, hay caminos hacia adelante. En la medida que hay más data disponible, las herramientas para su uso se sofistican. Entonces, por ejemplo, estamos asistiendo a la creación cada vez más sofisticada de algoritmos de machine learning, o bueno, lo que se conoce como, en general se conoce como inteligencia artificial, aunque en realidad son, digamos, algoritmos que promueven el aprendizaje automático, es el término más técnico, que lo que permiten es tratar estos datos y generan tres, generan tres impactos importantes en nuestras sociedades, que tienen que ver con la automatización de tareas, que tienen que ver con la mejora de nuestras capacidades de análisis, y que tienen que ver también con la potencialidad de predecir fenómenos. Y ahí, dependiendo del área, hay muchísima oportunidad y tela para cortar. También hay mucho que hablar acerca de la transparencia de estos algoritmos y de la gobernanza de estos algoritmos. Pero me gustaría dejarlo ahí, porque para que haya buenos algoritmos, para que haya buena toma de decisiones, lo fundamental sigue siendo los datos con los que contemos, porque de esa manera es en la cual podemos crear políticas basadas en la evidencia, podemos a su vez crear valor económico y también podremos crear valor social. Y con esto me gustaría culminar por aquí, aprovechando que ya son cerca de las 8 y pico aquí en Uruguay, y obviamente compartir con ustedes este proceso de reconocimiento que nos va a encontrar juntas en este camino, y naturalmente preguntas, comentarios más que disponibles. Gracias, Fabricio. De hecho, importante el tema del involucramiento de todos los actores, lo que tú mencionas, y ahora
tenemos un par de preguntas que nos han enviado a la interna, no necesariamente por el chat, no nos han enviado por el chat de WhatsApp que tenemos grupal con algunos coordinadores, ¿sí?, de gobiernos regionales y también locales. Y nos preguntan lo siguiente. Desde ILDA, ¿se han generado guías para mejorar el proceso en la recopilación de datos? ¿Si hay este tipo de guías o este tipo de experiencias documentadas respecto al tema de datos? Sí, en realidad en ILDA tenemos guías en muchos casos especializadas. Hay unas también y experiencias que hemos recogido para los gobiernos locales. Algunos de ellos han sido trabajos que realizamos con el BID y con todo gusto las podemos compartir. Puedo pasar el enlace por aquí o compartirle a las colegas. Me van a dar un No, segundito. buenísimo. Pásalo por el chat sin problemas. Y entonces, eso, ¿no? Que también, bueno, básicamente han sido como, déjame un segundo, que bueno, ya lo encuentro ahora mismo, pero justamente los gobiernos locales tienen una dimensión particular, ¿verdad? Y eso de alguna manera es lo que nos llevó un poco a producir este tipo de guías. Bien, aquí hay una donde colaboramos con el gobierno argentino a nivel provincial, y nada, y aquí en realidad pueden ver algo de eso. Esta en realidad es una de las que hicieron con Argentina. Y bueno, eso es importante entonces tenerlo como presente. Me van a tener que dar un segundito para que encuentre bien el link. No te preocupes, Fabricio. Lo pones luego, porque de hecho todavía vamos a seguir conectados después con Alma, así que tranquilo, no pasa nada. Bien, lo pongo Y ahora entonces. quería comentarte la otra pregunta, y con eso para ya no robarte más tiempo, porque sé que es tarde por ahí. Bien, en este contexto que estabas mencionando de que es importante salir a la luz con los datos abiertos, por lo menos, obviamente, teniendo en cuenta aminorar todos los riesgos posibles en esa publicación, ¿no? De poder empujar hasta que no necesariamente tenerlo perfecto, así como también lo hacemos con los servicios digitales, un MVP, una cosa de ese tipo. Nos preguntan, ¿cómo han visto en ILDA las primeras publicaciones versus las recientes? ¿Cuál ha sido este cambio interesante que se ha podido resaltar de lo que se cargaban como datos, de la carga de datos y lo que ahora se está gestionando? Bueno, lo que nosotros hemos visto es una evolución, yo diría, muy marcada de lo que fue una era entusiasta de los datos abiertos, donde de alguna manera se publicaba todo como viniera, cuando llegara. Algunos casos los gobiernos lo hacían en portales propios, digamos, ¿no? No usaban el portal central del gobierno. Esto generaba montones de confusión, ¿no? O sea, porque en realidad nos generaba a nosotros muchísimos problemas bueno, ¿dónde están los datos? ¿Cómo se federan? Digamos, ¿no? Había un montón de... Pero una época entusiasta, ¿no? Efervescente, les diría, de los datos abiertos. Y claro, y nosotros estábamos en la mitad de esa hora, entonces decíamos, bueno, buenísimo que la gente esté publicando, ahora cómo se estructura esto, cómo es el orden, quién lo usa, para qué. Eso nos tomó un tiempo considerar, y nada, eso de alguna manera dio paso quizás a una época más medida, que tiene que ver con esto de publicar con propósito, y que tiene que ver esto con elegir bien los datasets que se están publicando para generar impacto en la ciudadanía, ¿no? Y también elegir bien los temas donde las organizaciones tienen ciertas fortalezas. Esto no quiere decir bajo ningún concepto solo publicar aquellos datos donde tengo fortalezas, ¿verdad? Porque si no es como onda, bueno, claro, o sea, qué cómodo todo, ¿no? Digamos, ¿no? Pero si no, decir, bueno, muy bien, aquí sé que podemos hacer cosas, o aquí sé que puedo mejorar. Lo importante es esto, ¿no? Es publicar los datos con la expectativa de poder hacer algo con ellos, ¿no?
Y eso es lo interesante, o que alguien hará algo con ellos, o que se sostienen actividades con ellos. Y por eso, si bien todavía en esta época, también otra de las cosas que ha pasado muchísimo, se nota mucho en el caso de Brasil también, es que si bien los datasets son el comienzo, en muchos casos cuando necesitamos sostener procesos en el tiempo, ya con determinadas, diría, certezas, las APIs se convierten en, digamos que son interfaces de programación, ¿verdad? Se convierten también en herramientas clave para sostener, por ejemplo, aplicaciones que se encuentran disponibles, ¿no? Y ahí de vuelta el gobierno tiene que hacer una inversión en generar las APIs, y en permitir básicamente que esas APIs se encuentren disponibles y abiertas, ¿no? Entonces, nada, ahí les diría que ahí hay todo un camino para recorrer, pero ese ha sido como el devenir, ¿no? De la época entusiasta a la época del propósito y a la época de las APIs, y bueno, ¿y hacia dónde vamos? Yo diría hacia la época del uso de algoritmos, con toda esta peculiaridad que aparece, pero lo central ahí de vuelta es no olvidar que detrás de las pantallas hay personas tratando de hacer algo. Y ese siempre es les diría, el objetivo de la agenda, ¿no? Conectar con los otros, porque la excusa es el dato. ¿Para qué? Para conectar para hacer qué, digamos, ¿no? Y eso es algo que una administración pública abierta, una administración pública dispuesta a hacer engagement, o dispuesta a hacer participar a su ciudadanía, es lo que debe tener en cuenta en torno a los datos. También, naturalmente, hay para valor económico, también hay situaciones donde habrá que ver, ya no en temas de apertura, sino en temas de, bueno, inclusión, exclusión, que implica el uso de estos datos, en fin, hay un montón ahí de temas que obviamente se van complejizando siempre de acuerdo al contexto donde estemos trabajando. Justo ahora que hablas de este tema desde el enfoque del beneficio y la ciudadanía, yo retrocedí un poquito más y pensaba también en todas estas guías y procesos que se vienen generando para poder, digamos que, estandarizar el tema de la publicación de datos con ciertos niveles, obviamente, de calidad. Creo que también ahí hay un proceso interesante de cómo hacerlo simple, ¿no? Porque eso también es, digamos que es una limitante, ¿no? De lo que pudo haber sido un entusiasmo, se cae cuando te enfrentas ante un proceso complejo de carga de datos y sin acompañamiento, sin asesoría, ¿no? Entonces, sí. Sí, sin duda. Ahí también de vuelta, ¿no? En esta cuestión de yo diría, de entusiasmo, al inicio, de hecho, no había software de portales, ¿no? O sea, de hecho, no había tal cosa como un software de portales. De ahí emergieron luego soluciones empresariales en algunos casos, soluciones de open source. Todo eso comenzó a emerger, te diría, hace 7, 8 años, ¿no? Con lo cual, recién ahora creo que estamos en un punto de madurez que permite justamente pensar este tipo de cosas en el sentido de, muy bien, entonces este es el procedimiento de carga, así es como publicamos, y es muy importante eso sin duda, para también tener guías relativamente sencillas para poder proceder a esto, ¿no? Esa es la clave, y ahí, bueno, naturalmente los estados tienen opciones en materia de tecnología. La clave es, por un lado, que tengan cierto dominio sobre esta tecnología con la cual van a trabajar, y la otra clave, naturalmente, es que esta tecnología sea de fácil entendimiento para las personas, porque no todas las personas que trabajan en datos abiertos tienen por ser ingenieros, ingenieras, lo que fuere, ¿no? O sea, la riqueza de este proceso es justamente su diversidad, y la capacidad que tiene la gente a través de manipular los datos también de adquirir nuevas habilidades, ¿no? Que van desde esto, desde entender qué es un metadato, por ejemplo, algo que por ahí nadie se había cuestionado antes, es, mirá, los datos tienen metadatos, ¿no? Salen de acá, tienen estas características. Y esto es algo que por ahí la gente daba por sentado, es como, no, los datos son estos, pará, no son estos y salen con estas características. Y esto permite también a las propias personas trabajando en el sector público entender un poco más las herramientas con las que operan. O sea, acá se van produciendo múltiples efectos,
no todos inmediatamente visibles, pero acerca de, digamos, el uso de los datos dentro del propio sector público. Que esto es algo también riquísimo y en general redunda en una mejora de las capacidades del sector público y su gestión de datos. Pero sin duda, estoy muy de acuerdo contigo que la clave es también la simpleza, ¿no? O lo simple, ¿no? En términos de tanto la publicación como también lo de favorecer el uso, ¿no? O sea, no precisamos acá la última idea ni la última Coca-Cola en el desierto súper mega original. Muchas de las cosas ya se hicieron, lo que pasa es que ahora toca hacerlas bien, digamos, ¿no? Sí, buenísimo, Fabricio. Nada, te quiero agradecer en nombre de la Secretaría, igual que Mike, por este espacio que nos estás brindando y pues este alcance también de lo que viene gestionando actualmente Hilda y las experiencias. Ahí nos dejaste ya por el chat, por si acaso, el enlace con una guía modelo que se trabajó con Argentina. Entré rápidamente para revisarla. Así que te agradezco nuevamente. No sé si quieres comentar algo más. Sí, no, ahora en breve también voy a dejar los enlaces a un documento que acompaña la guía, que también tiene otras experiencias subnacionales, y también les voy a dejar los enlaces al barómetro global y al barómetro regional, de manera que ustedes también tengan más información relevante. Y naturalmente, estamos en contacto porque vamos a seguir con esta iniciativa en estos días, así que muchísimas gracias por esta invitación y es un gusto acompañarles. Gracias, Fabricio. Bien, de Alma, de la Casa de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. No sé, por favor, si me pueden ayudar con la biografía de Alma. Perfecto, está entrando, súper sincronizados. Alma, bienvenida por aquí. Alma, bueno, es miembro del Comité de Expertos de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos del Perú, obviamente impulsado por nuestra Secretaría. Además, es cofundadora de la Comunidad de Ciencia de Datos para Negocios y, bueno, es consultora, evidentemente, en la estrategia de datos abiertos, inteligencia artificial, con el fin de generar valor social y económico para nuestro país. Alma, bienvenida. Esto es tu espacio, te agradezco mucho. Bien, seguramente muchos de ustedes ya conocen a Alma. Ella está liderando este tema del reconocimiento a la interna y está tomando contacto directo también con ustedes. Alma, muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella, por la introducción. Buenas tardes con todos. Estoy muy contenta, muy feliz, muy emocionada, porque la semana pasada algunos de nosotros estuvimos participando en uno de los eventos más importantes de datos abiertos en el mundo, que es América Abierta. Y les cuento un poco, ¿no? Cuando se nos daba la oportunidad de participar, nosotros hemos contado los avances de Perú y también hemos conocido en qué estadios están otros países, ¿no? La verdad es que nos sorprendió muchísimo que el Perú ha avanzado bastante, con contarles que hay muchos de los países que simplemente les dicen a las entidades públicas, por favor, publiquen su dataset. Son muy pocos los que hacen acompañamiento. Nosotros desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital tenemos 2 años acompañando a las entidades públicas en todo este proceso de publicación de datos abiertos. Inclusive, les diría que casi nadie hace una comunicación hacia la ciudadanía en sus redes sociales o hace notas de prensa, ¿no? La verdad es que estoy muy, muy contenta porque coincidentemente, hacia el final del evento, se lanza este resultado de las Naciones Unidas que Maruska comentó al inicio, donde el Perú ha escalado 41 posiciones en todo lo que es datos abiertos, ¿no? Entonces, yo les voy a contar 2 cosas hoy día. Uno, que tiene que ver con el reconocimiento de datos abiertos, de lo que se trata, ¿no? Y también la capacitación de la guía. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, ya han escuchado tanto de qué se trata el concurso y sobre cómo publicar datos abiertos, así que voy a hacer rápidamente, ¿no? Este concurso sobre reconocimiento en datos abiertos es en reconocimiento al cumplimiento de los estándares internacionales para publicar en datos abiertos. El objetivo es impulsar y incentivar a las entidades públicas que disponibilicen su información en datos abiertos y para que la ciudadanía también lo use.
Está dirigido en esta primera etapa a todos los gobiernos regionales y locales de Lima Metropolitana para luego ser extrapolado para el resto de entidades. Este reconocimiento tiene una triple certificación, tanto de OEA, ILDA y de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, así que yo les animo a que se sumen a esta tendencia internacional de datos abiertos, a esta oportunidad que tienen ustedes. Imagínense tener esto en su currículum, ¿no? Este certificado, además, yo quisiera también tener mi certificado en esto, ¿no? Y se les va a hacer entrega por solo hecho de participar y de publicar su información en datos abiertos, tanto a la institución como a 3 miembros, máximo 3, ¿no?, del equipo. Además, se va a hacer un reconocimiento especial a los top 3 gobiernos regionales y a los top 3 gobiernos locales de Lima Metropolitana que hagan la mejor publicación. ¿Cuál es el compromiso de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital? Los vamos a acompañar de inicio a fin en esta publicación, siguiendo los estándares internacionales con la validación de la calidad de datos, con el objetivo de que en las futuras publicaciones que ustedes hagan ya tengan y adquieran este conocimiento. Además, va a haber una sesión de premiación donde va a estar dirigido por OEA, ILDA y la Secretaría, ¿no? ¿En qué consiste este acompañamiento? Bueno, arrancamos desde la capacitación, que esta es nuestra segunda capacitación que estamos lanzando. Luego, en la revisión del dataset y todo lo que implique este acompañamiento desde la definición del dataset, las revisiones técnicas, etcétera. El tercer paso es ayudarles a que ustedes tengan sus credenciales de usuario y password en la web para que puedan disponibilizar su información. Y el cuarto paso es un paso muy importante, que es la comunicación. Es responsabilidad de la entidad pública comunicar a la ciudadanía que están disponibilizando su información en datos abiertos. Eso lo pueden hacer por redes sociales, notas de prensa y siempre tagueando a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Este PPT ustedes lo van a tener, así que este es un ejemplo de un dataset de órdenes de compra o de servicio y los campos que se deben de considerar como estructura de dataset. Este es otro ejemplo de dataset que podrían ustedes publicar, que son vehículos del gobierno regional. Hemos ampliado el concurso hasta el 31 de octubre, así que es súper importante. Ven ahí, el primer paso es asistencia a la capacitación. Así que ahorita están colocando en el chat el link de asistencia. Acuérdense que son mínimo 3 personas que hayan participado en la capacitación. Pongan ahí todos sus datos, a qué entidad pertenecen, para que pues nosotros después podamos contabilizarlo, ¿no? Y a todas las entidades públicas que lleguen al paso número 9, es decir, que hayan publicado los 3 archivos, el archivo del dataset, el metadatos y el diccionario de datos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, van a ser considerados en la evaluación para obtener el ranking de los top 3. Así que les motivo a que manden su primera versión de dataset lo más pronto posible para que no estén en la cola de espera, ¿no? ¿En qué consiste este criterio de evaluación? Como les decía, para evaluar los top 3, ¿no? Vamos a evaluar solo los que lleguen a publicar. Entonces, ¿qué se va a evaluar? Van a tener 10 puntos por haber publicado, van a tener otros 10 puntos si hacen una comunicación en redes sociales, pero si adicionalmente hacen una comunicación por notas de prensa, en cualquier medio digital, etcétera, ustedes van a tener no 10 puntos, sino 20, ¿no? También se va a tomar en cuenta el número de visitas del dataset y el número de descargas. El comité evaluador va a estar conformado por miembros de la OEA, miembros de ILDA y de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Esas etapas del concurso de este reconocimiento en datos abiertos lo lanzamos el 20 de julio y la sesión de premiación va a ser entre el 28 y el 30 de noviembre de este año. Se les va a compartir los formatos de diccionario de datos, el formato de metadatos y un modelo de archivo de CSV para que vean cómo se ve, ¿no? Una de las cosas importantes al momento de la comunicación es que deben de usar en la publicación el hashtag datos abiertos y hashtag datos abiertos Perú. Deben de taguear a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, deben incluir una foto o una imagen y publicar un link corto que puede ser a través de Bitly o WL, ¿no? Ahora sí, les voy a contar
sobre la capacitación, la guía de cómo publicar datos abiertos. Esta capacitación, que la mayoría ya la vio, incluye dos partes, ¿no? La parte del impacto de los datos en diferentes industrias y cómo publicar con estos estándares internacionales y con todo este tema de calidad de datos. Así que por un tema de tiempo, y como ya la mayoría lo ha escuchado, incluso ya muchos de ustedes están en etapas bien avanzadas en el concurso, he reducido y sintetizado la parte del impacto de los datos. En el Decreto Supremo 164 se estipula en el Eje 8, el gobierno y transformación digital con equidad, donde se resalta todo el tema de la gobernanza digital. La política general de gobierno implica que debe garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad en todas las regiones del país, considerando las condiciones de vulnerabilidad. Dentro de los principios de gobernanza de datos también está el tema de calidad de datos. Y ¿cómo los datos han ido impactando en las diferentes industrias? Bueno, todo el mundo conoce lo que ha pasado con los taxis y Uber, Airbnb y los hoteles. De lo que poco se habla son del rubro de telecomunicaciones. Esto es un teléfono fijo, no sé si todos lo recordarán, que ha sido reemplazado por los smartphones y por estas aplicaciones como WhatsApp y como Facebook, ¿no? Otra de las categorías dentro de las telecomunicaciones que ha sido fuertemente impactado, incluso 2 años antes de la pandemia, es televisión por cable, ¿no? Que está siendo reemplazado por estas plataformas de streaming como Netflix, HBO, Disney, etc. Ese es un hecho histórico, ha pasado hace un par de meses, cómo los datos están impactando en las telecomunicaciones. Esa es una noticia, un hecho histórico. Se desconectó el último teléfono público de Nueva York, ¿no? Otro de los rubros que está siendo afectado fuertemente por los datos es la banca tradicional, ¿no? Y ya bancos importantes en el mundo han reducido en 20% sus planillas y el 30% sus oficinas, ¿no? Y esto primero afectado por las startups, estas startups especializadas que son fintech, ¿no? Y estas fintech que son especializadas, por ejemplo, en solo cambiar dólares, ¿no? Han empezado a impactar fuertemente en la banca tradicional. Otra de las cosas que está impactando fuertemente en la banca tradicional es toda la tecnología blockchain y el Web3. Esta es una noticia de julio de este año, y es que Colombia, el gobierno de Colombia, lanza el Registro Nacional de Tierras sobre la blockchain. ¿Qué significa? Significa, así como la SUNAR, aquí en Perú, que es el que te da el certificado de propiedad de tu departamento, de tu casa, de tu inmueble, bueno, ellos ya no lo están haciendo en papelito como nosotros tenemos que ir a hacerlo allá, ya les están dando un QR donde les pueden decir, les dicen, esto está respaldado con tecnología blockchain. No es un piloto, no es que lo piensan hacer, ya está hecho y ya está gestionado. Cualquier ciudadano colombiano puede solicitar su certificado blockchain de su tarjeta de propiedad de su inmueble, ¿no? Otro de los rubros impactados este es un caso de hace unos meses, un caso de Costa Rica que fue afectado con un ciberataque, ¿no? Y hasta aquí lo que les puedo contar, una síntesis de cómo han impactado los datos en las diferentes industrias, ¿no? Entonces, los datos como activos gubernamentales. Ya hay una ley, que lo vamos a ver más adelante, que se declara que el Perú declara que los datos son activos gubernamentales. Pero ¿qué cosa hay que entender? Ahí tienen que entender que los datos, ¿quiénes son los propietarios de esos datos? Somos nosotros, los ciudadanos, que en cada interacción que tenemos con el Estado, o sea, cada vez que nos vamos a vacunar, registramos a nuestro bebé, pagamos nuestros impuestos, estamos entregando nuestra información al Estado peruano. ¿Para qué? Para que el Estado nos lo devuelva con mejores servicios, con una mejor calidad de vida, con servicios más inteligentes. Y otra forma también de dárnoslo es a través de los datos abiertos. Ese señor es Keith Byrne, es uno de los líderes en ciencia de datos, acaba de publicar un libro hace ya como un año de la alfabetización de los datos. ¿Pero qué es la alfabetización de los datos? Según el MIT, nos dice que es la capacidad de leer, trabajar, analizar y discutir con datos. ¿Para qué? Para generar conocimiento y tomar decisiones.
Un poco sobre este marco normativo que va en línea a esta alfabetización de los datos es que en el Decreto Supremo 029 se estipula que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital del Perú es el ente rector que emite lineamientos, especificaciones, guías, directivas, normas técnicas y estándares para garantizar un nivel básico aceptable para la recopilación, producción, procesamiento, analítica, publicación, almacenamiento, distribución y puesta a disposición de datos gubernamentales haciendo uso de tecnologías digitales y emergentes. También se estipula en este decreto que la Secretaría es responsable de diseñar y de desplegar la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, Inteligencia Artificial, Confianza Digital, Talento e Innovación Digital, etc. Este es el artículo, en este decreto supremo, el artículo 12, donde se dice que los datos son activos estratégicos y ya en julio del año pasado se desplegó la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, donde en el eje 4 sobre talento humano se habla que todos los peruanos vamos a ser alfabetizados en datos, es decir, los del sector público, del sector privado, los de la academia, desde niños desde 6 años hasta nivel doctorado, y los ciudadanos de a pie también. En cuanto a la infraestructura nacional de datos, se estipula por ley en este mismo decreto supremo que la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, la web datosabiertos.gov.pe, es la web oficial del Estado peruano para que todas las instituciones públicas, privadas, academias, etcétera, todas disponibilicen su información en datos abiertos aquí. Entonces, ¿qué son los datos abiertos? Los datos abiertos son aquellos datos gubernamentales en formato digital, estandarizados, comparables y accesibles desde Internet. ¿En dónde los encontramos? En la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que permite encontrar, explorar, reutilizar los datos gubernamentales de manera simple, segura y confiable. Perú ya está adscrito a la Carta Internacional de Datos Abiertos y esta relación de gobierno y datos abiertos tiene 3 grandes ejes: la transparencia, la participación y la colaboración. ¿Entre quiénes? Entre el ecosistema de datos abiertos. ¿Quiénes son? Las entidades públicas, la academia, la sociedad civil, los periodistas, los desarrolladores, etc. Hay muchos organismos internacionales que miden y rankean a los países en cuanto a cómo van avanzando en datos abiertos. Uno de los más conocidos es las 5 estrellas de datos abiertos de Tim Berners-Lee, y por ejemplo dice que un país tiene 3 estrellas y sus datasets están en formato CSV. Los beneficios de los datos abiertos es que hace que el Estado sea más transparente y responsable, aumenta la confianza de la ciudadanía en el Estado y aporta contra la lucha contra la corrupción. El impacto de los datos de los datos abiertos en el mundo cuando empiezan a utilizarse, principalmente, y es una de las cosas que sucede primero, es que tienen un impacto social y luego ya va madurando más y tienen un impacto estratégico, político, ideológico, financiero, de legitimidad y respeto. Ya hay muchos países de Europa, incluyendo Estados Unidos también, que utilizan datos abiertos, datos gratuitos y oficiales para crear startups, y luego estas startups se venden a millones y millones de dólares. Incluso en algunos países de Europa, uno de los ítems de su PBI ya está pegando fuertemente el tema y aportando fuertemente el tema de datos abiertos. Entonces vamos a ver este ciclo de valor de los datos gubernamentales. ¿Cómo empieza? Desde la recolección, es decir, ¿cómo estamos recolectando la información? Estamos haciendo que el ciudadano llene un papel, lo estamos haciendo que el ciudadano llene un formulario digital. Desde ese momento ese es el primer momento, la recolección de la información. El segundo momento tiene que ver con el almacenamiento, la protección y el procesamiento y todo este tema de gestión de calidad de la data, ¿no? El tercer paso es compartirlo. ¿Y cómo lo compartimos? A través de datosabiertos.gov.pe. Y el cuarto paso es la utilización y el uso de esta información por parte de los ciudadanos, donde aquí pueden utilizar cualquier técnica de estadística para poder generar insights y que se genere valor en la sociedad. Vamos a ver cada uno de los pasos para publicar datos abiertos. Y lo primero es seleccionar el conjunto de datos abiertos. Conjunto de datos o datasets es lo mismo. Entonces, el primer paso, y esta es la gran pregunta de las entidades públicas, es que, Alma, ¿y ahora qué publico? Bueno, la información que más se te demanda en tu institución.
Por ejemplo, los ciudadanos a tu institución, ¿cuál es la información que más requieren? Las otras instituciones, ¿cuál es la información que más requieren? Las entidades privadas, ¿cuál es la información que más requieren? O los periodistas, ¿cuál es la información que más se pide? Bueno, esa información es la primera que debemos de disponibilizar. Como segundo paso es, bueno, una vez que ya hemos publicado todo eso, lo más sencillo, fácil y lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, esa información no me ocupa muchos recursos, es fácil de implementar, ya sé cómo funciona el proceso, lo lanzamos y lo publicamos en datos abiertos. Y el tercer paso ya es un nivel de mayor maduración, una vez que ya hemos agotado estos dos primeros pasos, y aquí tenemos que tener un diálogo con la ciudadanía. Y pongo un diálogo porque ustedes pueden utilizar cualquier técnica de investigación, desde la más tradicional como los focus groups o entrevistas, hasta las más avanzadas de ahora que son design thinking o talleres de co-creación, ¿no? Y ahí preguntarle a la ciudadanía cuál es la información que les gustaría que se aperture o que sea de utilidad para ellos, ¿no? El segundo paso es convertir el formato del archivo a un formato abierto. Y el formato más utilizado es el CSV, separado por punto y coma o por coma. El tercer paso es incluir los metadatos. ¿Y por qué es importante incluir los metadatos? Porque permite que los ciudadanos entiendan el contenido y las características de estos datos para tener un mejor análisis y una mejor interpretación de esta información, ¿no? Y aquí trabajamos dos archivos, el contexto de metadatos y el diccionario de datos. Así que vamos a ver cada uno. Este PPT también ustedes lo van a tener, así que lo vamos a ver, este contexto de metadatos, en un ejemplo que es donde se ve mejor, ¿no? Este es los metadatos de los fallecidos por COVID-19 del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, el título tenemos fallecidos por COVID de COVID-19 del Ministerio de Salud, MINSA. El título URL es la URL única para ese dataset, ¿no? No es que se va linkeando con otros. Uno hace clic ahí y le tiene que descargar el dataset. Y la descripción, que es la parte más importante, y esto nos puede tomar alrededor de media hora o 2 horas, dependiendo la complejidad del documento, pero digamos que es donde le explicas al ciudadano en palabras sencillas de qué se trata esta información, ¿no? En este ejemplo, es el registro diario de fallecidos por COVID-19. Cada registro es igual a una persona, es decir, si yo abro un Excel, cada fila es igual a una persona, lamentablemente fallecida, ¿no? Por COVID, la cual puede caracterizarse por sexo, edad, ubicación geográfica hasta nivel distrito. Además, el 6 de mayo del 2021 se agregó el código Vigeo. O sea, me están describiendo qué campos tengo dentro de este dataset. Desde que se publicó este dataset, cada registro representaba a un fallecido confirmado por COVID, quienes cumplen con criterios clínicos, laboratorio, prueba molecular, antígena o pruebas serológicas. Es decir, si tú tenías una prueba positiva y fallecías por COVID, entonces te decían, eres un fallecido por COVID. Pero si tenías todos los síntomas, todo el cuadro, y no tenías tu prueba positiva, entonces no aparecías en este dataset. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo una actualización. A partir del 31 de mayo del 2021, se cambió el criterio de fallecidos por COVID-19 y como resultado, el dataset, lamentablemente, creció casi al triple en número de registros. Esta nueva clasificación está definida por el cumplimiento de al menos de alguno de estos siguientes 7 criterios técnicos: criterio virológico, serológico, etcétera, etcétera. Y si quieren más información, está la resolución ministerial con el informe completo. Esto en cuanto a la descripción del dataset. Luego, la entidad Ministerio de Salud, MINSA, fuente Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, también conocido como el CDC, etiquetas, y esas etiquetas, básicamente es una o dos, en este caso salud y COVID, es dentro del buscador de datosabiertos.gov.pe para poder encontrarlo rápidamente a este dataset. Fecha de creación, el 18 de mayo del 2020. Frecuencia de actualización diaria. Última actualización, este es un ejemplo, una fecha ejemplo. Versión es la versión 2. Recuerden que se hizo una actualización, ¿no? Se actualizó el número de fallecidos con el nuevo criterio, ¿no? La licencia, esta es una licencia que otorga la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital para todos los datasets, así que es por default esta.
idioma, español, nivel de acceso público, tipo de recurso dataset, formato CSV y cobertura. Aquí en cobertura hablamos de dos cosas, espacio y tiempo. En este caso es de todo el Perú, ponemos el Perú, pero ustedes que van a publicar su dataset, por ejemplo, podría ser, si está publicando el gobierno regional de Piura, va a decir región Piura, ¿no? Si está publicando el distrito de San Martín de Porres, va a decir San Martín de Porres, Lima, Lima, ¿no? El distrito. Y 2020-2021, ¿no? También se requieren los datos del autor, es decir, quién es el que procesa la información con su correo electrónico y quién es el mantenedor, es decir, quién es el encargado de colgar los archivos en la web, estos 3 archivos en la web y de actualizarlos, ¿no? Ahora, el diccionario de datos. El diccionario de datos nos explica el significado de cada campo. Entonces le podemos decir campo, columna, atributo, variable. Para estos efectos es como que lo mismo, ¿no? Y un ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, fecha de corte es la fecha de corte de información, es un campo de tipo de datos numérico, de tamaño 8, y como información adicional, ese es el formato que estamos utilizando. No es formato fecha, es un formato numérico de 8 caracteres. Los 4 primeros hacen referencia al año, al mes y luego al día. El UID, el ID de la persona vacunada, es decir, anonimizada, ¿no? Sexo de la persona vacunada, edad de la persona vacunada, y ubigeo, el código de ubigeo, de ubicación geográfica según el INEI, y aquí en recurso relacionado como ejemplo está el catálogo de ubigeo del INEI, que más adelante también vamos a ver que por decreto supremo es el estándar para el Perú. Ahora, el cuarto paso es ver la calidad de los datos, hacer una revisión de calidad de los datos antes de la publicación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque hacen que asegurarnos que la disponibilidad de los datos sean creíbles, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. El primer paso es la anonimización, que tiene el objetivo de reducir al mínimo los riesgos de reidentificación de las personas. El gran reto aquí es tener un balance entre el nivel de privacidad y la utilidad de los datos. Para esto se puede utilizar cualquier técnica de anonimización. Una de las más usadas es la de criptografía irreversible o pseudoanonimización, donde se utiliza el identificador único universal, también conocido como el UID. Tiene un tamaño de 32 caracteres y tiene este formato. ¿Qué cosa debemos de anonimizar? Los nombres, apellidos, DNI, el número de seguro social, el número de cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Este proceso de anonimización es obligatorio y esto es por ley. En el Perú tenemos una ley de protección de datos personales, así que nosotros tenemos que anonimizar esta información. Sugerimos de que este proceso lo haga alguien del área de IT, ¿no? Puede ser el director, jefe o responsable de IT, que ellos van a definir qué variables se van a anonimizar y cuál va a ser la regla de anonimización o cuál va a ser el criterio de anonimización. Otro de las métricas de calidad de datos es la granularidad, es decir, el nivel de detalle con el que se publica la información. Ejemplo de la vida real. Cuando tuvimos que disponibilizar el dataset de vacunación contra el COVID, tuvimos con el equipo de MINSA, tuvimos una gran pregunta, ¿no? ¿Vamos a disponibilizar la información a nivel de vacunado o a nivel de vacuna? Ojo, son dos cosas diferentes. Vacunado, en el año pasado, era una persona que recibía 2 dosis, es decir, 2 vacunas, y vacuna significaba 1 dosis. Al final se tomó la decisión de que se iba a publicar a nivel de vacuna, a nivel de dosis, porque era el nivel de detalle más pequeño, ¿no? Esto en términos prácticos, ¿qué significa? Que cuando uno abre este dataset, va a encontrar a una persona anonimizada 2 veces, donde la primera va a decir, primera dosis tal fecha y segunda dosis tal fecha. En cuanto a la estandarización de cómo se deben de llamar los datasets, cuando engloba a nivel anual, bueno, podemos decirlo que, por ejemplo, en este caso, encuesta nacional del 2018, 2019, podemos publicarlo de manera diferente, sobre todo si la estructura del dataset ha cambiado, ¿no? Un tema muy importante, cuando publicamos la información,
no es que se publique, por ejemplo, indicadores mensuales de reclamos de enero del 2019, y después publicamos el de febrero, y después el de marzo, y tenemos como que 12 datasets. No, eso no. Lo que se hace es que es un solo dataset que corresponde al año 2019, ¿no? Indicadores mensuales de reclamos del 2019, y lo que vamos a ir haciendo en cada actualización es que el archivo va a ir creciendo. Primero hemos agregado la información de enero, y en la segunda actualización, imaginemos que sea mensual, el archivo se va a quitar y luego reemplazar por uno nuevo más grande, donde contenga enero, febrero y de repente hasta más, ¿no? Lo mismo sucede cuando se quiere hacer aperturas por geografía. Por ejemplo, el censo de Arequipa, el censo del 2017 de Arequipa, de Trujillo, de Lima. No, es un solo censo a nivel nacional, que tiene una misma estructura. Se publica el censo del 2017 años, pero son 33 millones de registros, no importa. El dataset más grande que tenemos ahora tiene más de 70 millones de registros, que es el dataset de vacunas. Así que no hay problema por esa capacidad. Nosotros desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital garantizamos que la capacidad es ilimitada. En cuanto a la estandarización de los campos y las variables, ¿no? Todos los nombres de las variables y sus valores tienen que estar escritos en mayúsculas. La fecha de corte y cualquier campo fecha tiene estructura no de fecha, sino un campo numérico de 8 dígitos, ¿no? Que hace referencia, como les decía, año, los 4 primeros meses, año, luego mes y luego día. Sexo, la variable sexo, no es que sea FM, HM, mujer, hombre, pen, más, no, es femenino y masculino, y eso se escribe en mayúsculas. La variable edad es un número entero, y el departamento, provincia y distrito debe de corresponder al catálogo de bujeo del INEI. Este es un ejemplo cuando estábamos por publicar el dataset de vacunación, y por ejemplo ellos en su primera versión nos decían que el sexo era F y M en vez de poner masculino y femenino, ¿no? O ponían sexo, la primera letra con mayúscula, luego las minúsculas, cuando todo el nombre de la variable debería ser en mayúsculas, ¿no? Otra métrica importante es la completitud, es decir, que cada registro tenga un valor, ¿no? Por ejemplo, en este dataset, la variable edad tiene más de 7,000 registros vacíos, blancos o nulos. Ahora, esto se va recuperando, digamos, a la medida que uno va avanzando, ¿no? Se va recuperando esta información. Puede que por ahí tengamos un porcentaje mínimo de campos en blanco, pero a la medida que vamos actualizando la información, se puede ir haciendo un trabajo de recuperación también. En cuanto, otra métrica es la validez, ¿no? Que significa que la observación o registro represente correctamente al mundo real. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? En este dataset, en el campo provincia, hay un valor que significa en investigación. Sabemos que en el Perú no hay ninguna provincia que se llame en investigación. Entonces, esto ya también se corrige con el catálogo del INEI. Y también, como les comentaba, y esto es parte también de la calidad de datos, hay identificadores únicos, fundamentales, y esto por decreto ley del 029, ¿no? Donde, por ejemplo, el código de bujeo, de ubicación geográfica o bujeo, el oficial es del INEI, es decir, MINSA, RENIEC, sector privado, público, academia, todos vamos a tener que migrar y utilizar este catálogo del INEI. Bien, ahora ya hemos pasado todo este proceso de cómo publicar datos abiertos, y ya tenemos 3 archivos: el contexto de metadatos, el diccionario de datos y el dataset. Entonces, aquí es el momento de la publicación. Nosotros sugerimos, recomendamos que sea alguien del equipo de IT que reciba las credenciales, es decir, usuario y password de la web, para que pueda colgar estos 3 archivos, porque digamos que al personal de IT le es mucho más fácil, ¿no? Hacer esto, ¿no? Y por último, un paso súper importante es la comunicación. Los datos, una vez que se disponibilizan, tienen que ser usados para que sean rentables, ¿no? Entonces, esta comunicación, como les comentaba, es responsabilidad de la entidad pública de comunicar que ha disponibilizado su información
en datos abiertos, ¿no? Y esto lo puede hacer con notas de prensa, en redes sociales, infografías, videos, toda la creatividad que ustedes quieran, ¿no? Y ahora les voy a contar algunos ejemplos reales, ¿no? Y aquí, el primer ejemplo real es cuando estuvimos en la pandemia. Cuando estuvimos en medio de la pandemia en el 2020, y se disponibilizó el dataset de casos positivos y fallecidos, fueron los ciudadanos que encontraron el riesgo de morir de un joven versus un adulto mayor. Ese riesgo de morir en el Perú fue de 60 veces más. Es decir, no me estoy equivocando, no es 60% más, tampoco es 100% más, que vendría a ser el doble, es 60 veces más. Es decir, de 100 jóvenes contagiados por COVID, se moría uno. Y de 100 viejitos ancianos que se contagiaban, se morían 60. Entonces, ese resultado que generó la ciudadanía, gracias a que se disponibilizó los datos abiertos, el Estado peruano tomó dos decisiones. La primera, hizo una campaña, no sé si ustedes recordarán, No Seas Cómplice, donde salían a jugar su pulvito algunos jóvenes, y luego aparecía el abuelito en UCI a punto de morir. Puede que no nos haya gustado, seamos muy sensibles a este tipo de comunicación. El objetivo era crear conciencia. Crear conciencia porque se trataba, más allá de si te gusta o no, se trataba de salvar vidas, ¿no? Y lo otro importante es que al momento de la vacunación, ustedes recordarán de que después de que se vacunó la primera línea, los primeros que fueron vacunados fueron los viejitos de 80 más, luego de 70, y empezaron así a bajar paulatinamente el grupo de edad. Otro de los ejemplos reales es un ejemplo real de un dataset. En este dataset se ha anonimizado al cliente, es el número secuencial, el código vigeo departamento provincia que corresponde a catálogo del INEI, la fecha del alta del cliente, plan tarifario, el periodo de la información, el consumo en kilowatts, esta es una data de luz, de consumo de luz, facturación en soles, estatus del cliente y fecha de corte, es decir, cuando se genera el query y se genera la data, ¿no? Entonces, esto es un caso de uso de los ciudadanos de a pie que pueden hacer con esta información, ¿no? Esta empresa de luz, que tiene más de 300,000 clientes, la tercera parte vive en la provincia de San Román y el 2% vive en Carabaya. Lo interesante es que estos clientes que viven en Carabaya, que solamente es el 2%, consumen el doble de luz versus los clientes que viven en San Román. También puede ser una analítica por antigüedad del cliente, ¿no? Los clientes más antiguos consumen el doble de luz que los clientes nuevos. Y este es otro tipo de gráficos que también los ciudadanos pueden hacer. Cuanto más a la derecha está, es porque están consumiendo más luz, y cuanto más arriba es porque están facturando más. El tamaño de la burbuja nos dice la cantidad de clientes, es decir, San Antonio Putina, que es un 4% de estos clientes, de todos los clientes de esta empresa, es los que más facturan y los que más consumen luz, ¿no? Pero ¿qué hacen los ciudadanos que tienen mayores conocimientos más avanzados? Bueno, hacen analítica avanzada, es decir, pueden utilizar el machine learning, supervisado, clusterización. Este es un ejemplo de comunicación. Escuelas del Bicentenario, luego de publicar en datos abiertos, como ven aquí, su archivo CSV, diccionario de datos y metadatos, y luego de comunicar en redes sociales, hace ya una comunicación en notas de prensa. ¿Y qué gana la institución que publica en datos abiertos? Gana dos cosas. Uno, se hace más conocido, y dos, gana muchos réditos positivos como institución. Y eso es lo que ha ganado Escuelas del Bicentenario. Otro ejemplo es el Instituto Geofísico del Perú, que ha publicado la actividad sísmica de los últimos 60 años, ¿no? SUNEDU también ha publicado el estatus de licenciamiento de las universidades peruanas. Y aquí queremos felicitar al gobierno regional de Piura, que ha publicado el 9 de septiembre sus datos y datos hidrometeorológicos que son importantes para la ciudadanía. Recordemos que Piura es una región donde se promueve mucho la agricultura, y estos datos van a ser de beneficio tanto para la ciudadanía como para los agricultores.
¿no? Yo felicito el extraordinario trabajo que vienen haciendo el gobierno regional de Piura, están de punta de lanza en este concurso. Ellos no solamente han publicado en redes sociales, sino también han hecho un esfuerzo más allá con notas de prensa. Yo les animo a todos ustedes a que aprovechen esta oportunidad de tendencia mundial de datos abiertos. Yo también, como les decía, quisiera también que me den un certificado a mí en esto. Imagínense, van a tener un reconocimiento por el hecho, solo por el hecho de publicar, de participar, ya van a recibir un reconocimiento y triple ahora, ¿no? Que se está sumando a esta iniciativa y estamos muy contentos y agradecidos de que tanto la OEA como ILDA se hayan sumado a este reconocimiento de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Muchas gracias y Fiore, no sé si habrá alguna consulta o duda. Hola, Alma, gracias. De hecho, súper detallado todo el proceso que tienen que seguir para poder inscribirse. Ya hemos colocado en el chat el link. Estamos recibiendo las inscripciones. De momento tenemos 54 respuestas, así que les agradecemos muchísimo el inscribirse y poder dejar ahí los contactos. Nos gustaría saber igual si ustedes tienen alguna duda adicional. No sé, Alma, de pronto si es posible dejar tu correo electrónico por el chat para que también se puedan poner en contacto contigo y pues profundizar un poco más en el tema del reconocimiento. El plazo, evidentemente, teniendo en cuenta la coyuntura actual, entendemos que estamos desde todos los lados haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Para poder concretar rápidamente las postulaciones. Este acercamiento o este acompañamiento es personalizado, así que eso es un plus también. Yo les agradecería mucho pues que puedan inscribirse, que puedan por lo menos hacer este primer acercamiento, ¿no? Para que de pronto la tengan mucho más clara, ¿no? Y luego pues ir viendo cuáles son las factibilidades que se puedan gestionar actualmente. La fecha de cierre, no sé, ahí Alma, El 31 de octubre. Sí, buenísimo. Ya estamos cerca, o sea, creo que igual es suficiente tiempo como para poder disponibilizar una fuente de datos, ¿no? Así que yo los invito nuevamente a participar. Justo tenemos una pregunta. En gobiernos locales, ¿qué tipo de información necesitan? Sí, qué buena pregunta. Mira, quiero comentarles 3 cosas importantes. El concurso lo hemos ampliado hasta el 31 de octubre. Por favor, todos los que están, Fiore ha dicho que van 54 personas que se han registrado y he visto que somos casi alrededor de 100. Por favor, inscríbanse porque esto les va a dar puntos y va en el criterio de evaluación. Así que por favor, inscríbanse con a qué gobierno regional o local pertenecen. Y tercero, respecto a esta pregunta, ustedes ya he puesto allí en el chat mi WhatsApp y mi correo electrónico. Ustedes, nosotros les acompañamos de principio a fin. Eso lo conversamos nosotros tenemos una primera reunión donde les ayudamos a definir esto, ¿no? Primero ustedes tienen estos 2 ejemplos, ¿no? Que les había puesto de órdenes de compra o de servicio, o también puede ser el tema de los vehículos, el gasto en vehículos, ¿no? Que tienen asignado en los gobiernos regionales o locales. Entonces, eso podría ser como ejemplo. De repente ustedes tienen esta información, pueden publicar una u la otra. Ahora, ustedes me pueden decir, Alma, yo tengo esta información que es bien relevante para mi comunidad, para mi región, como es el caso de Piura. En el caso de Piura, los datos hidrometeorológicos es bien importante porque es una zona agrícola y también para la ciudadanía que tiene que ver con el abastecimiento del agua. Entonces, ustedes me dicen, miren, yo tengo esta información que es valiosa para mí, para mi localidad, entonces yo les ayudo en esa definición. Así que yo les pido ahí que me escriban al WhatsApp y nos agendamos una reunión previa, ¿no? Y ya para que ustedes puedan enviarnos su primera versión de dataset. Y como dice Fiorella, esto es un acompañamiento personalizado por cada institución. Y mi sugerencia, como les comentaba, es pónganse en contacto ya, ¿no? Porque cuanto más se acerquen, al final van a entrar en una cola de espera. Entonces, yo les recomendaría que de una vez se pongan en contacto con nosotros.
Gracias, Alma. Solamente mencionar un punto y aparte sobre este tema del reconocimiento en donde está obviamente la OEA e ILDA. Vamos a tener un espacio también para que obviamente se haga, se promulgue, digamos, que este reconocimiento. Un detalle, cuando hacen también la comunicación en este proceso que había mencionado Alma, también, como han visto, hay un apoyo por parte de la Secretaría a nivel de replicar la información, a nivel de darle mayor alcance y mayor difusión. Lo que queremos es cerrar este reconocimiento, pues también con un tema de comunicación en donde se puedan mencionar todas las entidades, ¿no?, que se han sumado, independientemente si no han logrado necesariamente quedar como finalistas, ¿no?, en este proceso del reconocimiento, pero también es importante el esfuerzo. Entonces, nada, les agradezco mucho a todos los que ya se han inscrito. Hemos subido aquí en el número, estamos ahora en 62 respuestas, igual tienen los contactos de Alma para poder agendar una reunión. No es demasiado tiempo a nivel de dedicación, así que creo que es importante también para la propia gestión, ¿no?, como servidores públicos, poder cerrar pues todo este capítulo con un reconocimiento además. También mencionarles que en este marco de gestión del Laboratorio de Gobierno en Transformación Digital, donde también se gestionan el tema de datos y estas iniciativas que se vienen impulsando, está el tema de la incubación de los laboratorios en los gobiernos regionales. Tenemos una meta para el próximo año y ahí también trabajamos de la mano con el BID. Parte de ese proceso también súper importante es los datos, porque los vamos a consumir más adelante cuando hagamos obviamente los proyectos que gestionemos desde este laboratorio regional, ¿no?, que va a ser dirigido también, evidentemente, por actores regionales, locales. Y pues nada, agradecerles nuevamente la conexión, que se hayan quedado con nosotros hasta esta hora, y bueno, esperamos contar con su participación. Muchas gracias, Alma, no sé si quieres comentar algo más. No, muchísimas gracias. Les animo simplemente, por el solo hecho de participar, ya van a recibir su reconocimiento y los que logren ir un paso más allá van a entrar a este concurso de evaluación para estar en este ranking de los top 3. Yo les animo porque imagínense tener este peso en sus currículums, un certificado con este peso, que tenga un certificado de reconocimiento en datos abiertos, una tendencia mundial de la OEA, ILDA y de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, es algo que les va a sumar muchísimo en sus hojas de vida. Muchísimas gracias por su atención y un abrazo a todos. Gracias, gracias, Fiorella. Gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.